Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Monster Pet Evolution. Capítulo 161. Viaje de regreso. La lombriz de tierra devoradora de hombres Shatuoman logró ser promovida al nivel de señor, por lo que la tarea también podría considerarse completada. Aunque un monstruo de nivel pseudo señor había aparecido en el medio, el resultado final todavía estaba dentro de las expectativas. Quizás, estaba dentro de las expectativas, pensó Chen Shue. El buitre bigote ojo de sangre agarró a la araña hembra que ya había perdido su movilidad y voló en el aire, dejando el bosque. En el medio del bosque, un enorme simio negro de 1,9 metros de altura trepó a la cima de un árbol que tenía al menos 100 metros de altura. Cogió una fruta verde y la devoró. Después de comer esa fruta, el pelaje del mono negro se levantó gradualmente. El humo verde apareció en los extremos del pelaje y flotó en el aire. Había percibido la presencia de varios seres no tan débiles que aparecen en la periferia del bosque antes de desaparecer nuevamente. Sin embargo, ninguna de las presencias se atrevió a entrar en las profundidades del bosque para desafiar su posición como el rey del bosque. Resopló triunfante. El señor de la ascua oscura yacía en una rama del árbol. Cerró los ojos y fingió dormir con las piernas cruzadas, sacudiéndolas ligeramente. Parecía estar de buen humor. Después de un rato, roncaban rítmicamente las ramas del árbol. Después de abandonar el bosque, Gao Ben se despidió del grupo del tío Liu y Chen Shue. Gao Ben rechazó los materiales que Chen Shue prometió darle. Hace 2 días, el abuelo de Gao Ben le dijo que debería hacerle saber si necesitaba algún material. Cuando se trataba de su abuelo materno, no había tal cosa como ser cortés. Para entonces, también mejoraría al tío Liu y a los familiares del abuelo. El único problema era que no era conveniente enviar los materiales en ese momento, por lo que Gao Ben estaba preparado para hacer todas estas cosas después de llegar a Yuzhou. También le haría saber a su abuelo de antemano qué ingredientes quería. En términos de ayudar al director Chen, Gao Ben tenía la intención de devolver un favor. Ya sea que estuviera dispuesto o no, al menos el director realmente había querido ayudarlo en ese entonces, y eso fue suficiente para Gao Ben. Esto debería ser suficiente para pagar el profundo favor que le debía al director Chen, ¿verdad? Después de abandonar el bosque y despedirse del director Chen, Gao Ben y el tío Liu se dirigieron directamente a casa. Tío Liu, nunca me dijiste que tenías un lord de nivel familiar, le dijo Gao Ben al tío Liu alegremente. Tío Liu miró a Gao Ben y se echó a reír. Nunca preguntaste. Gao Ben estaba sin palabras. ¿Quién preguntaría eso sin razón? Tío, ¿es familiar este señor tu primer familiar? Gao Ben preguntó con curiosidad. No, mi primer familiar fue un Shadow Japalura, respondió el tío Liu mientras sacudía la cabeza. En realidad, el buitre bigote ojo de sangre solo apareció en la isla un tiempo después del cataclismo. Cuando lo recogí, estaba cubierto de sangre y le faltaban algunas plumas. Más tarde, después de que lo traje a casa, lo alimenté a diario y, en poco tiempo, firmó voluntariamente un contrato de sangre conmigo. Después de una breve pausa, el tío Liu continuó. En realidad no tiene mucho talento. El viejo Ji me ayudó a medirlo antes, mientras el tío Liu hablaba, su voz se volvió suave de repente. Sus alrededores eran muy amplios. Aparte de algunos familiares, no había nadie más allí. Se detuvo por un momento, y al ver que no recibió una respuesta de sorpresa de Gao Ben, el tío Liu tosió torpemente. Después de que regresemos, podemos hacer que Old Ji mida el talento de sus familiares. Gao Ben estaba conmocionado. ¿Podría ser que el abuelo también puede ver el marco de datos? Después de un momento de vacilación, Gao Ben preguntó. ¿Cómo lo mide el abuelo? Necesita preparar algunos materiales. Familiares y monstruos se pueden medir. No te preocupes, no dañará a tus familiares, le aseguró el tío Liu. Gao Ben asintió con la cabeza. Parecía que el abuelo tenía una forma diferente de medir el talento. Sin embargo, incluso si no tiene un gran talento, está bien. La mano derecha del tío Liu acarició el hombro de Gao Ben. El buitre bigote ojo de sangre no tiene mucho talento, pero aún así alcanzó el nivel de señor. ¿Cómo lo hizo? Formación. Formación. Todo tipo de entrenamiento con pesas pesadas. Entrenando todos los músculos del cuerpo. Repetidamente rompiendo el límite de 1. Sin embargo, parece que ha alcanzado su límite con este tipo de entrenamiento. Ha pasado un tiempo desde que se hizo más fuerte, se lamentó el tío Liu. Gao Ben de repente pensó en el simio del boxeo. Los dos eran diferentes, pero crecieron con el mismo método.
Si fuera antes del cataclismo, el entrenamiento muscular puro nunca induciría reacciones químicas tan aterradoras. Sin embargo, después del cataclismo, las reglas del mundo cambiaron. Gao Ben recordó de repente que había un camino de evolución de fuerza y poder para el buitre bigote ojo de sangre. Si elige ese camino, su forma de evolución final sería el de Bill Brown Bear. La mente de Gao Ben se aceleró con la inspiración. Se dio la vuelta y miró a sus familiares. En esa batalla, Dazi, Flammy y Stripey habían sido personajes secundarios. Sin embargo, el nivel de la batalla había excedido su rango de habilidades. En el camino, un escuadrón de caza de monstruos se dirigía de regreso a la ciudad. Varios familiares y los cadáveres de algunos monstruos estaban en el contenedor del gran camión. Esos fueron su recorrido de los últimos 2 días. Se expusieron al peligro de encontrarse con monstruos de nivel comandante y experimentaron en la periferia del bosque. Sacaron furtivamente algunos monstruos de grado normal, ocasionalmente obtuvieron monstruos de grado excelente o escogieron hierbas comunes que podrían venderse más tarde. En el proceso, tuvieron que prestar atención y asegurarse de que sus familiares evitaran lesiones graves. De lo contrario, el costo del tratamiento sería demasiado alto. Si se encontraban con un monstruo de nivel comandante, entonces todo se debía a su suerte. Todo lo que podían hacer era esperar que el monstruo ya estuviera lleno. Los ingresos recaudados por la venta de su recorrido de caza se distribuyeron por igual a todos los miembros del escuadrón de caza de monstruos. Después de deducir la cantidad para el hogar, los restos tuvieron que usarse para preparar y criar a los familiares. De lo contrario, si no logran mantener a sus familiares al día en términos de evolución, ya no cazarán monstruos, irán a los monstruos como alimento extra. Este era el sustento de la mayoría de los entrenadores de monstruos del mundo en este momento. Pero el recorrido de hoy es increíble. Un nido completo de cachorros de lobo gris de rayas amarillas recién nacidos. Una vez que los traigamos de vuelta y los vendamos, ya tendré la matrícula para el próximo semestre de mi hijo, exclamó en voz alta un hombre de rostro delgado. Hola, viejo Juan, tu hijo tiene casi 18 años ahora, ¿verdad? ¿Has pensado en qué tipo de familiar le estás dando? La cara del hombre que se quedó callado en la parte trasera del automóvil mostró calidez cuando criaron a su hijo. Ya he llegado a un acuerdo con el jefe Liu. Estuvo de acuerdo en dejarme un bebé lombriz devoradora de hombres Shatuoman. ¿Una lombriz de tierra devoradora de hombres Shatuoman, eh? Una lombriz de tierra es muy bonita. Sería capaz de esconderse en el suelo. Debería ser bastante conveniente atrapar monstruos, respondió el hombre sentado a su derecha. De repente notó que todos en el auto estaban en silencio. ¿Por qué no están hablando? Mira hacia allá, ¿qué es eso? El viejo Juan señaló un césped frente a una pequeña villa al lado del camino suburbano. ¿No es eso solo una villa? ¿No puede ser que no hayas visto una villa? La voz del hombre al lado del viejo Juan se congeló de repente. Después de eso, miró tontamente a las 2 bestias gigantes en el jardín delantero. El cuerpo de la araña grande tendría de 20 a 30 metros de diámetro cuando estuviera completamente expandido. En ese momento, yacía inerte en el césped, y un halo incompleto giraba lentamente debajo de su cuerpo, en su espalda se encontraba un enorme pájaro. Aunque no había halo debajo de los pies del enorme pájaro, suprimió firmemente la araña. Pero la araña sola fue suficiente para aturdirlos. ¿Eso es un señor? Todos en el auto se congelaron. Capítulo 162. Sopa de costillas de cerdo. ¿Por qué había monstruos de nivel lore en los suburbios? Todos estaban congelados. El conductor ya no podía sostener el volante firmemente. Los familiares en la parte trasera del camión se estremecieron y se escondieron en la esquina del contenedor como si les diera una sensación de seguridad. Los familiares eran más sensibles y perceptivos que los entrenadores de monstruos. Con 2 familiares del horror tan cerca de ellos, el sentimiento mortal y amenazante casi hizo que los familiares colapsen. Era bueno que el terreno de los suburbios fuera plano. Incluso si el conductor no pudo sostener firmemente el volante, no era probable que se estrellara. A medida que el camión se alejaba, la presión que había ejercido sobre el vehículo desapareció gradualmente. Un silencio solemne cayó dentro del camión después de que el conductor recuperó el control de sí mismo. Todos callaron. De repente sintieron que su conversación anterior no tenía sentido. Cuando Gao Peng y los demás llegaron a la villa, eran las 7:30 de la noche y el cielo ya estaba oscuro. Delante de la villa había varios postes de luz verticales que emanaban luz blanca. A la luz, las manchas de sangre en la araña hembra eran visibles.
La tarea que el tío Liu le dio al buitre bigote ojo de sangre era proteger a la araña hembra y evitar que curara sus heridas. Entonces, el método que usó el buitre de bigote de ojo de sangre fue comer. Si a la araña le crecieran algunos tendones, entonces el buitre se comería algunos tendones. El buitre bigote ojo de sangre estaba casi lleno. Yacía perezosamente sobre la espalda de la araña hembra. Por supuesto, Gao Ben y la pandilla no sabían nada de eso. Para ellos, la araña hembra parecía muy fatigada. Para el seguro, Gao Ben verificó la información de la araña hembra a 50 metros de distancia. En el grupo de condiciones, mostró que la araña hembra estaba gravemente herida, movilidad reducida. Los otros atributos no cambiaron mucho, y Gao Ben se centró en las opciones de promoción de grado. Después de todo, era solo un pseudo señor, por lo que estaba a un paso de convertirse en un monstruo de nivel OR. En el grupo de promoción de grado, solo había una opción. Significaba que solo tenía una opción al actualizar. Gao Ben estaba un poco decepcionado. Quizás esto significaba que había perdido una cantidad significativa de potencial, por lo que faltaba su camino de evolución. Nombre del monstruo. Horrible araña hembra violenta, pseudo-lore. Promoción a lore. Ingredientes necesarios. Un gin de Perfect Stone, Earth Core y Flowing Earth Marrow Serum. Había oído hablar del suero de médula terrestre que fluye antes, pero los otros dos ingredientes eran completamente extraños para él. Parecía que conseguirlos dependería por completo de la suerte. Aunque podía identificar los ingredientes siempre que entraran en su campo de visión, el problema era que los ingredientes tenían que aparecer en su campo de visión. ¿Qué tipo de persona sabría dónde encontrar ingredientes tan oscuros? Si no podía encontrar estos ingredientes, entonces el nivel de esta horrible araña violenta estaría atascado para siempre en el nivel 45, y su potencial se fijaría en su valor actual. Con el paso del tiempo, su valor disminuirá gradualmente. De todos modos, todavía era un pseudo señor, y aparte de los monstruos de nivel OR, apenas tenía oponentes. Tío, ¿quieres esta araña hembra? Gao Ben preguntó. Aunque el tío Liu había dicho que le regalaría la araña de Gao Ben aún quería pedirle su opinión. ¿Por qué querría una araña? Es tan feo, dijo el tío Liu mientras sacudía la cabeza. Después de que terminó de hablar, el tío Liu notó que Stripei lo estaba mirando. El tío Liu hizo una pausa breve y le dijo a Stripei. Por supuesto que no estoy hablando de ti, estoy hablando de la araña hembra. Stripei. Stripei regresó a la casa en silencio. Abrió la puerta con sus garras, caminó frente a un espejo del piso y se observó. Ocasionalmente, usaría sus garras para frotar su cara. Al final, se dio la vuelta y se fue, satisfecho. Entonces se lo daré al abuelo como un regalo. Gao Ben se rascó la cabeza. Si incluso al abuelo no le gustaba, entonces esta araña hembra solo podría servir como sujeto de prueba. O podría almacenarse como comida de alta calidad. Por la noche, Gao Ben estaba ocupado cocinando en la cocina. Abrió la nevera. Había muchas verduras y carne allí, pero no huesos. Dazi se arrastró infantilmente, levantando la cola y la cabeza y mirando a su amo. Gao Ben lo notó y se dio la vuelta, solo para ver a Dazi dándole una mirada lamentable. ¿Qué pasa? Come costillas de cerdo. Dazi agitó con entusiasmo sus dos garras. No quedan costillas de cerdo en casa, dijo Gao Ben impotente. Comer. Dazi no se rindió. Se movía en círculos con ansiedad, haciéndolo parecer una dona morada. ¿Cómo? ¿Crees que puedo crear costillas de cerdo de la nada? Gao Ben dijo sin ninguna restricción. Dazi estaba un poco triste. Ambas antenas en su cabeza cayeron débilmente hacia abajo. De repente, Dazi pensó en algo. Miró furtivamente hacia el inadvertido Dumbi, la acción de Dazi atrajo la atención de Gao Ben. ¿Qué estás mirando? Gao Ben miró en la dirección que Dazi estaba mirando. Los movimientos de sus manos disminuyeron cuando vio a Dumbi sentado en el sofá, mirando la televisión sin darse cuenta de nada. Una llama azul flotaba y ardía silenciosamente en el cráneo vacío. Después de eso, Gao Ben bajó la cabeza y miró a Dazi. Un hombre y una bestia, una extraña emoción llenando sus ojos. Ven acá. Dumbi, ven aquí. Gao Ben seguía instando a Dumbi a salir de la cocina. Dumbi fue a la cocina cuando Gao Ben lo engañó. Había una olla enorme en la cocina. El agua hirviendo llenó la olla, y en el agua había cebolla, jengibre, ajo, wolfberry, angélica y varias especias. ¿Es esto algo que el maestro preparó para mí? Dumbi estaba un poco emocionado, incluso un poco agradecido.
Aunque solo soy un esqueleto, y no puedo comer nada, el maestro todavía no se olvidó de mí. Dumbi, ven aquí. Te ayudaré a lavarte la mano. Gao Ben llamó a Dumbi al fregadero. Frotó los huesos de Dumbi suavemente para limpiar la suciedad sobre ellos. Los huesos grises y plateados parecían brillar. Dumbi observó la escena desarrollarse en silencio. El calor llenó su corazón. Aunque sus huesos estaban fríos y la llama de su alma no tenía calor, su mente ardía ferozmente. El maestro se ve tan genial cuando habla en serio. Dumbi juró en su corazón, maestro, definitivamente protegeré, ¿eh? Maestro, ¿por qué me estás tirando? Dumbi no entendió por qué lo tiraron al costado de la olla. Dumbi, ven aquí y prueba la temperatura del agua, dijo Gao Ben a Dumbi. Dumbi asintió y metió ambas manos dentro de la olla sin dudarlo. Al mismo tiempo, Gao Ben observó a Dumbi con ansiedad. Si Dumbi mostraba alguna señal de no adaptarse, inmediatamente levantaría las manos de Dumbi. Sin embargo, parecía que la temperatura a este nivel no era nada para Dumbi, y Dumbi no expresó ninguna molestia. Por el contrario, parecía pensar que la experiencia fue interesante. Con el paso del tiempo, la sopa en la olla gradualmente comenzó a emitir una agradable fragancia. Dazi levantó la cabeza con entusiasmo, sacudiendo la cabeza con alegría. Después de media hora, la olla de sopa finalmente estaba lista. En la sala de estar, Dazi lamió la sopa alegremente mientras Dumbi permanecía en silencio en la esquina y se apoyaba en la pared. Ellos, mientras les guste. También estaba muy feliz de poder contribuir a algo que les gustaba. La llama del alma en las cuencas de los ojos de Dumbi se volvió pacífica y tranquila. Al día siguiente, Gao Ben solo se despertó cuando el sol brillaba en el cielo. Salió de la villa y cerró la puerta principal de la villa. Los familiares llevaban bolsas grandes y pequeñas en sus espaldas. Se dieron la vuelta y miraron una vez más a la villa. Gao Ben suspiró un largo suspiro y sintió una extraña melancolía. Salgamos. Adelante a Yuzhou. Capítulo 163. Yuzhou. Eran exactamente las 10 cuando llegó el avión. Si fuera antes del cataclismo, volar de Chang'an a Yuzhou en avión tomaría una hora como máximo. Sin embargo, después del cataclismo, la distancia entre los dos lugares aumentó, y un avión necesitaría exactamente 3 horas para llegar de Chang'an a Yuzhou. Señor, los familiares no están permitidos dentro del aeropuerto. El guardia de seguridad bloqueó a un niño que estaba familiarizado con él y cortésmente le negó la entrada. ¿Eh? Entonces, ¿por qué tanta gente trae a sus familiares adentro? El niño estaba un poco molesto y señaló hacia otro punto de acceso. En esa área, un anciano y un joven trajeron a varios familiares al espacioso salón. Esa es el área de partida de los aviones privados. Las leyes de la Alianza no tienen regulaciones que restrinjan el transporte de familiares en aviones privados en este momento, respondió el guardia de seguridad de forma indirecta. Básicamente, lo que quiso decir es que los aviones privados eran propiedad personal de sus propietarios, por lo que los propietarios podían hacer lo que quisieran. Lo que hicieron con su propiedad no afectó a nadie más. Como tal, los carriles para los aviones privados eran diferentes de los aviones comerciales, y sus rutas de vuelo también se diferenciaban. El cambio de expresión en la cara del niño fue muy interesante. Después de un rato, bajó la cabeza con amargura. Ya se lo dije a tu abuelo, y él enviará a alguien para transportar la araña hembra a Yuzhou, dijo Liu Shaotan a Gao Peng. Esa araña hembra es demasiado grande. Necesita un avión especializado para transportarlo, dejaré atrás el buitre de ojo sangriento para acompañar a ese avión. En caso de accidentes. Gao Ben asintió para indicar que entendía. Después de media hora, subieron al avión. El avión voló gradualmente en el aire, alejándolos más y más del suelo. En el maletero, todos los familiares estaban envueltos en cadenas para evitar contratiempos. Por supuesto, no temían que los familiares estuvieran en peligro. Tenían más miedo de que los familiares hicieran un agujero en la cabina del avión. A través del cristal, la escena exterior gradualmente se volvió monótona a medida que las olas de nubes blancas bloquearon la vista. Después de eso, el avión atravesó las nubes y se disparó hacia arriba. Gao Ben ajustó su asiento a un ángulo cómodo y se puso la máscara para poder descansar. Después de 3 horas, el avión se preparó para aterrizar. Las azafatas caminaron al lado de Gao Ben y gentilmente le recordaron que estaban a punto de aterrizar en Yuzhou. Estamos ahí. Gao Ben se quitó la máscara del ojo y levantó la visera. A través de la ventana, uno podía ver vagamente los picos de altas montañas tocando las nubes.
Mirando hacia abajo, uno podía ver capas de montañas conectadas entre sí, y el ancho río Yangtze que parecía continuar para siempre. Era como mirar a un enorme dragón volando entre las montañas. En medio de las montañas, se destacaba una gran ciudad. Se extendió desde el pie de la montaña hasta la ladera de la montaña, solo para ser dividido por el río Yangtze. La superficie del río en realidad tenía 10 puentes que conectaban la ciudad a ambos lados. Al lado del río había una hilera de terraplenes altos. Aparte de eso, también había barandas de acero que protegían la costa de ambos lados. Ocasionalmente, se podían ver autos blindados conduciendo a lo largo de la carretera costera. El avión voló más allá del río y continuó deslizándose hacia adelante, y la ciudad debajo de ellos se estaba acercando. Los edificios de cemento y acero de la ciudad moderna tenían un aura tecnológica, con sus paredes de vidrio externas que refractaban las luces. El avión voló sobre la ciudad y se dirigió hacia el sur. Más tarde, el avión dio vueltas y aterrizó lentamente en la pista. Un espacioso aeropuerto apareció por la ventana. Las luces de señal en el suelo brillaron, y el avión voló hacia abajo. Su sentido de la gravedad se distorsionó ligeramente. Finalmente, aterrizaron pacíficamente. Al bajar del avión, el tío Liu levantó el teléfono y habló por un rato. Luego colgó rápidamente el teléfono. Se dio la vuelta y le dijo a Gao Peng: el viejo Ji está atrapado con algo y no puede venir a recogernos. Sin embargo, él ya ha hecho arreglos con la compañía. Podemos dirigirnos directamente hacia allí. Bueno. Solo seguiré tus arreglos, tío. Gao Peng no tenía ninguna opinión. Río arriba del río Yangtze. Después del cataclismo, los ríos de todo el mundo se hicieron más anchos y largos, como si el planeta estuviera en constante crecimiento. El río Shanchuan río arriba también creció gradualmente. Fue un fenómeno fantástico. Los ríos tronaron y las olas se agitaron. Una aleta afilada atravesó la superficie del agua como una espada, provocando enormes olas. A través del agua clara del río, se veía una sombra oscura, dando vueltas en las profundidades del río. Desde la superficie, parecía que se movía aquí y allá sin ningún propósito, pero según los cálculos de los militares, su destino final estaba aguas abajo del río Yangtze, la ciudad de Yuzhou. Este pequeño amigo es travieso. En la región militar de Yuzhou, un oficial militar de alto rango con barba llevaba un solo parche negro. Miró el vídeo grabado por un dron no tripulado y sonrió. Basado en las imágenes dinámicas tomadas por los satélites, el monstruo en las profundidades del río hacía círculos bajo el agua, y a veces incluso nadaba río arriba. Sin embargo, cuando se combinan todas las imágenes de su ruta de nado en una imagen dinámica en movimiento, se puede calcular con precisión su destino final como la ciudad de Yuzhou, ubicada aguas abajo del río Yangtze. El movimiento aparentemente sin sentido en todo el lugar fue solo un intento de reducir la vigilancia humana. Desafortunadamente, bajo la vigilancia constante tanto del dron no tripulado como de los satélites, su agenda oculta no estaba oculta en absoluto, por lo que todo parecía bastante divertido al final. Era como un ladrón que se comportaba sospechosamente mientras intentaba colarse en un castillo. Fingiría que solo era un transeúnte, pero en realidad, cada movimiento que hacía era monitoreado de manera constante y clara por la cámara de seguridad que colgaba en la pared. Un grupo de guardias de seguridad se sentaba en silencio frente a las imágenes de seguridad, observando los actos del ladrón tonto, conversando casualmente mientras comían semillas de melón. En las profundidades del río, las salpicaduras furiosas produjeron una fuerte corriente subterránea. Las burbujas aparecieron por los movimientos de la figura oscura, pero fueron reventadas inmediatamente. Las escamas gris negruzcas tenían un brillo oscuro bajo el agua. Una serpiente de agua de 5 metros de largo fue absorbida por la corriente subterránea ridículamente fuerte. La serpiente de agua ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrada hacia ella. La corriente golpeó a la serpiente mientras la arrastraba. Le tomó un poco de esfuerzo a la serpiente finalmente recuperar sus sentidos. La serpiente de agua abrió los ojos, y una luz amarilla cálida pero tenue apareció repentinamente bajo el agua, y luego una alfombra roja apareció silenciosamente debajo de su cuerpo. La serpiente de agua miró hacia la alfombra roja, perpleja. Parece familiar, y en el momento siguiente, el agua hizo estragos, y la alfombra roja se volteó de repente, y la serpiente de agua perdió el conocimiento. Entonces, este monstruo trivial es el que interrumpió mi reunión con mi nieto, ¿eh? Jianwu estaba parado en la cubierta del bote. Miró con calma la isla frente a él que gradualmente se acercaba.
En el punto más alto de la isla, un cuerno blanco y afilado que parecía una lanza apuntaba hacia el cielo. Las puntas negras afiladas se extendieron por todas partes sobre escamas gris oscuro. Su cuerpo estaba cubierto. La parte del monstruo expuesta solo sobre la superficie del agua tenía más de 10 metros cuadrados, pero la parte más grande estaba oculta debajo del río. Como si hubiera notado el bote, la velocidad a la que la isla se acercaba al bote aumentó. La expresión de Jian-Wu no cambió mientras miraba al monstruo que se acercaba. El monstruo se levantó lentamente de las profundidades del río. Su gran cuerpo creó enormes olas, y el bote tembló. Jian-Wu colocó ambas manos detrás de la espalda. Se veía tranquilo. Sus dos pies estaban plantados firmemente en la cubierta del barco como si hubiera echado raíces. Si se observa con más cuidado, se puede ver que se han utilizado dos aros para fijar los pies de Jian-Wu a la cubierta del barco. Capítulo 164. Grupo del Cielo Sur. Una boca codiciosa atravesó la superficie del río. Corrientes de agua fluían desde los huecos de los labios, creando múltiples cascadas. La boca enorme y negra parecía una entrada a las profundidades del infierno. Dragón blanco, dijo Jian-Wu casualmente. El aire se congeló instantáneamente como si el mundo hubiera dejado de moverse. Acompañado por un rugido de dragón crepitante, las garras de un dragón acuático blanco aparecieron repentinamente desde las profundidades del río. 3 garras de dragón golpearon la boca gigantesca y dejaron enormes marcas de garras en ella. La sangre fresca estalló hacia afuera. Una fuerza increíble abrió la boca gigantesca. Una niebla cubría la superficie del río, cubriendo el río con niebla blanca. De nuevo. Cada vez. Hay niebla y no podemos ver la escena de la batalla, dijo el general tuerto del área militar de Yuzhou con una expresión desinteresada. Luego arrojó un trozo de sandía a medio comer en la basura junto a él. Después de eso, agitó su mano y salió de la sala de monitoreo. Ya no hay necesidad de mostrarme las imágenes infrarrojas, estoy aburrido de eso. Desde lejos, la niebla cubría el área sobre la superficie del río, bloqueando la línea de visión. La visibilidad era inferior a 5 metros. En ocasiones, se podía ver vagamente una gran sombra moviéndose a través de las brumas, acompañada por los rugidos de un dragón y una bestia. Después de un tiempo, el sonido desapareció gradualmente y la calma regresó al río. Una sombra blanca atravesó la niebla y voló hacia la ciudad de Yuzhou. La niebla que cubría la superficie del río también se desvaneció gradualmente. El río furioso continuó rugiendo incansablemente. En la superficie del río, los restos de un bote que se partió por la mitad quedaron a flote, hundiéndose lentamente hacia abajo, una enorme sombra oscura flotaba en la superficie del río. Gruesos charcos de sangre fresca se esparcieron en el agua antes de ser rápidamente arrastrados por las olas. En la corriente más baja del río Yangtze, 2 grandes barcos se dirigieron hacia la zona. Todo el personal a bordo de los buques llevaba un mono de trabajo blanco y se trasladaba a todas partes en los barcos. Se imprimieron 2 palabras a los lados de los vasos. Cielo del Sur. Varios monos con pelaje azulado y con bolsas rojas se sentaron en los bordes de los barcos obedientemente. Sacudieron sus piernas hábilmente, usando audífonos tipo campana mientras sacudían sus cabezas con el ritmo de la música. Se veían extremadamente felices. Las naves se acercaron gradualmente al cadáver que flotaba en el río. Algunos miembros del personal agitaron postes de bambú y golpearon el borde del barco. Los monos azules se quitaron obedientemente los auriculares y los pusieron cuidadosamente dentro de las bolsas rojas en sus espaldas. Se inclinaron y recogieron los ganchos de hierro en los bordes de los barcos, luego saltaron al agua. Los ganchos estaban conectados a gruesas cadenas de aleación que se hundían en el agua de manera constante. Como las consecuencias de la batalla anterior fueron demasiado grandes, ningún monstruo se atrevió a acercarse al lecho del río. Un empleado que acababa de comenzar su trabajo en el barco se preguntó qué tipo de música escuchaban estos monos todos los días. Eran altos y enérgicos todo el día. Cogió un auricular y se lo puso en la cabeza. Una melodía familiar comenzó a sonar en su oído. Oduge, Oduge, eres increíble, incluso la montaña de los 5 elementos no te pudo contener. Sale un Sanukon. La canción era muy pegadiza. El nuevo empleado no pudo evitar entrecerrar los ojos antes de tararear. En el río, los monos azules movían ágilmente y evitaban varias corrientes subterráneas. Finalmente, nadaron junto al cadáver del monstruo, encontraron un buen lugar y fijaron firmemente los ganchos en las articulaciones del cadáver del monstruo antes de tirar de las cadenas.
Después de confirmar que los ganchos y las cadenas eran firmes, los monos azules nadaron a la superficie e hicieron un sonido de señalización. Las naves comenzaron a moverse lentamente hacia atrás, y las cadenas se extendieron, haciendo ruidos metálicos. Algunos ganchos que no se fijaron con suficiente firmeza se soltaron. Los monos azules le indicaron a los barcos que se detuvieran para poder buscar nuevas áreas para arreglar sus anzuelos y cadenas. Después de varias repeticiones, todos los problemas finalmente se resolvieron. Entonces, los motores de los barcos comenzaron. El cadáver del monstruo de nivel Lord emitió un aroma que asustó a los monstruos y aseguró que estaban al menos a una docena de millas de distancia. Los monos azules se arrastraron a lo largo de las cadenas hacia la cubierta del barco. Luego sacudieron suavemente sus cuerpos. El pelaje en forma de armadura empapado que se adhirió a sus cuerpos de repente se expandió hacia afuera, liberando una lluvia de gotas de agua. Su capa externa de piel estaba empapada, pero la capa interna de piel todavía estaba seca. Volvieron a ponerse los auriculares y luego se tumbaron perezosamente en la cubierta del barco, escuchando la canción que se repetía constantemente mientras miraba tontamente al cielo. Después de bajar del avión, el tío Liu pidió el servicio de transporte del aeropuerto, y se dirigieron hacia el grupo Souternesky. De lo contrario, sería realmente inconveniente para ellos tomar un taxi con todos sus familiares. La sede de Souternesky Group estaba ubicada en un área suburbana, rodeada por decenas de miles de acres de tierra. Consistía no solo en enormes edificios de oficinas sino también en fábricas. Souternesky Group también había construido algunas instalaciones de entretenimiento en las áreas circundantes. Utilizaron la sede del grupo como centro que ayudó al desarrollo económico de toda la región. El auto se detuvo frente a la entrada principal del Souternesky Group. El conductor giró hacia un lado y dijo impotente: "No puedo ir más lejos. La seguridad del grupo Souternesky es muy estricta". Tío Liu se rió entre dientes y asintió para indicar que entendía. Luego pagó y le indicó a Gao Peng y a los familiares que salieran del auto. El Souternesky Group estaba rodeado de paredes altas y gruesas, y una capa de cables electrificados envolvía la parte superior de las paredes. Un guardia de seguridad estaba estacionado a cada lado de la entrada. Al lado de los guardias de seguridad había dos familiares, que eran familiares de plantas raras. Los familiares treparon por los altos postes de metal. Sus vides fuertes y gruesas cubrían los postes de metal como pitones, y en la superficie de las vides había grandes capullos de flores blancas. Los botones florales estaban cerrados herméticamente, y en la punta de cada botón sellado, uno podía ver vagamente una espiga sobresaliente. Gao Peng se quedó sin palabras. Parecía un poco demasiado derrochador ya que estos familiares de plantas eran Lord Tier. Tío Liu se adelantó y sacó una tarjeta de identidad azul de su bolsillo. Luego se lo entregó al guardia de seguridad. El guardia de seguridad deslizó la tarjeta en una máquina. Su rostro cambió de color casi de inmediato. Rápidamente asintió con la cabeza al tío Liu, y al mismo tiempo, abrió la gran puerta automática. «Vámonos. Entraremos primero y seguiremos esperando». Tío Liu saludó a Gao Peng. «No seas tan formal. Solo trata esto como tu hogar, ¿de acuerdo?» Gao Peng asintió con la cabeza. «Bien». La risa que alguien había fallado en contener vino de detrás de ellos. Gao Peng se dio vuelta y vio a una dama con un vestido rojo cubriendo su boca mientras se reía. Casi se podían ver arrugas en el rabillo del ojo de su risa. La dama debe tener al menos alrededor de 27 o 28 años. Gao Peng lo pensó seriamente. «Disculpe». El rostro de la mujer se puso rígido cuando vio a Gao Peng dirigirse hacia ella. Se forzó a reírse mientras volvía a su comportamiento previamente tranquilo y frío. «Hay una sala de espera dentro de la sede del grupo. Por favor, espérame un rato allí. Sé que prometí acompañarte hoy, pero hay una emergencia en el grupo», dijo un hombre vestido con un mono negro informal que estaba junto a la mujer. Parecía tener 30 y tantos años. «Está bien, no hay problema. El trabajo es más importante». La mujer asintió y sonrió. Después de entrar al edificio del grupo, el tío Liu llevó a Gao Peng por el lugar 2 veces, antes de finalmente volver torpemente al mismo lugar. Tos. «Parece que el lugar ha cambiado mucho en los 2 años que he estado en Chang'an», dijo torpemente el tío Liu. Ignoró la mirada sospechosa y vigilante del guardia de seguridad en la entrada principal y continuó guiando a Gao Peng al interior. «¿Ves lo que quiero decir? Pensé que el edificio para empleados debería estar aquí, pero ahora no creo que hayamos ido en esta dirección antes».
Este viejo Ji, casi ha convertido la fábrica en un laberinto, se quejó el tío Liu. Capítulo 165. Departamento de Recursos Humanos. Por favor tome asiento. La secretaria que llevaba un traje sirvió agua para Gao Pen y el tío Liu. ¿Quieres algo de comer? Llevaré a la gente de abajo a preparar algo. No hay necesidad, estaremos bien sentados aquí por un tiempo, dijo Gao Pen mientras sacudía la cabeza. Secretaria An, déjenos estos asuntos triviales a nosotros, dijo el secretario en la sala de espera responsable del servicio, felicitando al secretario An. El secretario An lo miró. Una sonrisa apareció en su rostro. Hay otros invitados en la sala de espera, no los descuiden. El empleado pareció decepcionado y siguió las instrucciones. La dama del vestido rojo que conocieron antes en la entrada principal de la compañía también estaba sentada en la sala de espera. Se sentó junto a la ventana con una revista en la mano, pasando la mirada por Gao Pen y el tío Liu. Una mirada profunda pasó por sus ojos antes de bajar la cabeza y continuar leyendo su revista. Después de media hora, el secretario An entró rápidamente. Sus pasos fueron alegres, y tan pronto como entró en la habitación, miró directamente a Gao Pen y caminó rápidamente hacia él. Luego se arrodilló y dijo suavemente: el presidente Ji ha vuelto. Los está esperando en el piso superior. Gao Pen asintió, se levantó y salió de la habitación. Tío Liu estaba justo detrás de él. Un empleado que estaba más cerca de ellos estaba estupefacto. En su mente, dos palabras persistieron. Presidente Ji. Solo había un presidente Ji en el grupo Souterneski. Después de entrar al elevador, el secretario An sacó su tarjeta de identidad y la deslizó en el elevador. Luego presionó el piso 99. El ascensor comenzó a moverse hacia arriba con calma. Estaba prácticamente sin sonido. Un sonido agradable sonó suavemente desde la puerta del ascensor, luego la puerta se abrió gradualmente. Cuando se abrió la puerta, apareció una espaciosa sala de estar. La sala de estar estaba decorada con dos sofás, una mesa de té y dos macetas de flores en un rincón. El diseño general fue sencillo y claro. Varios cráneos de monstruos procesados y bien conservados colgaban de la pared. Había cráneos de osos, tigres, águilas e incluso el cráneo de un tiburón. Pequeño Pen, ¿estás aquí? Jian-Wu, que estaba junto a la ventana, se dio la vuelta para mirar a Gao Pen. Una sensación de calor emanaba de la cara generalmente fría, como si un glaciar de hielo se hubiera derretido. Abuelo. Gao Pen sonrió cortésmente. Jian-Wu estaba encantado con la llegada de Gao Pen. Le dio unas palmaditas en el hombro a Gao Pen y le pidió que tomara asiento. ¿Has aplicado a una escuela? Jian-Wu preguntó. La última vez, el pequeño bribón había dicho que quería ir a la Universidad de Sakura, lo que realmente lo asustó. Tos. He aplicado. Me he postulado en la Universidad de Yuzhou. Gao Pen echó una mirada furtiva para observar la expresión de Jian-Wu. La cara de Jian-Wu había estado tensa todo el tiempo, pero finalmente se relajó un poco. Jian-Wu tosió 2 veces y asintió concisamente. Él dijo en un tono brillante. Antes de que comience su mandato, trabajará temporalmente en el grupo Souterneski. Ya soy viejo, y quizás algún día me ocurra un accidente. Souterneski Group te pertenecerá en el futuro, y cómo lo destruyas es asunto tuyo. No puedo hacer nada al respecto, pero por ahora, debes aprender a administrar el grupo. Gao Pen guardó silencio. En ese instante, no supo cómo responder. Correcto. Todavía no he revelado su identidad a los otros miembros de la alta gerencia. Los he llamado hoy, ¿quieres que te ayude a ocultar tu identidad? Jian-Wu preguntó vacilante. Gao Pen estaba desconcertado. Abuelo, ¿por qué dirías algo así? Jian-Wu dijo con calma. Escuché que a los jóvenes de hoy en día les gusta jugar al cerdo y comerse al tigre. Gao Pen sacudió la cabeza y dijo. Eso es para otras personas. No tengo un interés tan desagradable. Jian-Wu asintió con satisfacción. No es de extrañar que sea mi nieto. Él no tiene ese tipo de hábito desagradable y extraño. ¿Qué posición te gustaría? Jian-Wu le preguntó a Gao Pen directamente. Estoy mucho más versado en cultivar familiares, así que me gustaría experimentar. Muy bien, entonces te vas al departamento de recursos humanos. Jian-Wu tomó la decisión. ¿No me preguntaste qué posición me gustaría? Gao Pen estaba sin palabras. De alguna manera tenía la sensación de que todos los ancianos provenían del mismo molde. Es un hábito, respondió Jian-Wu con picardía. Las arrugas en el rabillo del ojo se juntaron. Incluso si eres mi nieto, tendrás que progresar paso a paso después de unirte a la empresa.
Tiene un perfil demasiado alto para permitirle administrar un laboratorio de inmediato. Es mejor si te diriges al Departamento de Recursos Humanos y te quedas allí durante 2 días primero. Después de eso, buscaré la oportunidad de transferirte al Departamento de Investigación, y construiremos un laboratorio especialmente para ti. Jian-Wu consoló a Gao Peng. Supongo que es porque el laboratorio que estás construyendo para Little Peng aún no está listo, ¿verdad? Tío Liu dijo, exponiendo sin piedad el plan de Jian-Wu. Jian-Wu no se enojó, solo se rió. Después de un rato, el secretario Han llamó a la puerta y entró después de obtener el permiso. Presidente Ji, han llegado. Bien. Jian-Wu asintió. Luego se dio la vuelta y le dijo a Gao Peng. Ven conmigo y te presentaré a los miembros del equipo de alta gerencia. Gao Peng siguió a Jian-Wu escaleras abajo. Gao Peng vio una cara familiar entre los miembros de la alta dirección del grupo. Era el compañero masculino de la dama que llevaba un vestido rojo que había visto más temprano en la mañana. El hombre pareció reconocer a Gao Peng. Parecía sorprendido, y al enterarse de la identidad de Gao Peng, la sorpresa se magnificó sin límites. Tal vez pensó en las palabras anteriores del tío Liu, porque la expresión del hombre se volvió bastante interesante. La alta gerencia del Southern Ski Group no era grande. Solo había una docena de personas, y algunos de ellos eran gerentes generales de otras ciudades base que no vinieron debido a la larga distancia. En verdad, algunos de los miembros ya se habían enterado del asunto, por lo que no estaban tan sorprendidos. Con respecto a la repentina entrada de Gao Peng, estas personas mantuvieron sus sonrisas. Aparte de eso, no se mostró ninguna otra emoción. Todos aplaudieron como si realmente le dieran la bienvenida de Gao Peng. Era lamentable que estas personas no hubieran seguido carreras en la actuación. Para Gao Peng, que tenía el poder del marco de datos, las emociones de estas personas eran claras para él. Por supuesto, tampoco demostró que lo supiera. Se paró en silencio junto a su abuelo y escuchó hablar al hombre mayor. Escuchó de su abuelo anteriormente durante una conversación que había personas que estaban en contra de él en primer lugar, pero estas personas ya habían sido expulsadas en los últimos 2 años, y quienes permanecieron fueron sus ayudantes más cercanos. Cuando habló sobre estas cosas, Jian-Wu no intentó encubrir nada, ya que todos en el edificio eran su propia gente. No había necesidad de mencionar a Gao Peng. En cuanto a Liu Xiaotan, había sido su chambelán durante 30 años, y también era su ayudante más confiable. De lo contrario, Jian-Wu no lo habría enviado para proteger a Gao Peng. Jian-Wu permitió que Gao Peng supiera estas cosas porque quería que Gao Peng estuviera mentalmente preparado temprano. El mundo había cambiado, y uno podía ser compasivo y amable, pero también tenía que poseer una mano firme. Finalmente, su abuelo despidió a la mayoría de los miembros de la alta gerencia. Ustedes vayan y hagan lo suyo. Oh, es cierto, Liu quédate atrás. Un hombre bien afeitado de unos 30 años se sentó en su lugar. Su cabello estaba bien peinado en una proporción de 7:3, y parecía estar muy limpio y ordenado. Después de que todos se fueron, Liu le dijo respetuosamente al tío Liu. Papá. ¿Este es el hijo del tío Liu? Gao Peng miró a Liu. Pensó que había visto la cara del hombre antes, por lo que probablemente fue cuando visitó a su abuelo cuando era un niño. Jian-Wu le dijo a Liu. Estoy preparado para dejar que Little Peng permanezca en su departamento de recursos humanos durante 2 días. Por favor, recuerda cuidarlo bien. Sí, tío Ji. Liu asintió con la cabeza. Cuando no había forasteros cerca, Liu llamó a Jian-Wu tío Ji. Capítulo 166. Gao Peng no se quedó en el dormitorio. Se mudó inmediatamente con el viejo Ji. El viejo Ji vivía en una gran villa que estaba a 1 metro de la sede del grupo Southern Ski. Estaba ubicado en una ubicación muy conveniente porque el Southern Ski Group había construido varias carreteras que iban directamente al centro de la ciudad. Después de conversar con su abuelo, Gao Peng bajó las escaleras con Liu. Tomaron el ascensor hasta el Departamento de Recursos Humanos. En el Departamento de Recursos Humanos, Gao Peng conoció a alguien inesperado. Un hombre de unos 30 años vestido de negro. Cuando vio a Gao Peng, rápidamente se acercó. Él ignoró por completo a Liu y miró a Gao Peng con una mirada de satisfacción. Joven maestro Gao, he sido demasiado presuntuoso por la mañana. En el marco de datos de Gao Peng, el estado del hombre se mostraba como saludable, calma. Esto causó un gran alboroto en el Departamento de Recursos Humanos. Una gran cantidad de trabajadores allí estaban conmocionados. Todos sabían quién era el hombre vestido de negro. Fue el jefe del departamento de marketing del Southern Ski Group.
Estaba al mismo nivel que Liu, el jefe del Departamento de Recursos Humanos. Era una persona muy tranquila. Gao Ben miró a Cao Xian, que tenía la cabeza baja. Las noticias de él inclinándose ante Gao Ben definitivamente se extenderían por todo el grupo Souterneski. Definitivamente había tirado algo del respeto que otros tenían por él. Pero en verdad, no había perdido nada en absoluto. Cao Xian fue muy bueno para comprender el momento correcto para hacer las cosas. Gao Ben estaba realmente algo confundido. No estaba enojado por lo que sucedió esa tarde. Si Cao Xian no hubiera venido y se hubiera disculpado con él, probablemente lo habría olvidado. Espera un momento, Gao Ben de repente se sintió conmocionado. De repente, un jefe de departamento se le acercó, le hizo una reverencia y se disculpó. Esto fue muy desagradable. Su identidad como nieto del presidente había sido revelada. Gao Ben sintió que esto no era algo bueno. Gao Ben no sabía por qué se sentía así. Después de todo, todavía no había experimentado la política de la oficina. Esto era demasiado alto perfil para él. Le hacía parecer que era una especie de hombre fuerte. Un jefe de departamento se disculpa con él en público justo después de su llegada. Este era su primer día en Souterneski Group, después de todo. Gao Ben avanzó 2 pasos y levantó a Cao Xian. Dijo cálidamente sin ningún indicio de arrogancia. Jefe de departamento Cao, debes estar bromeando. Era solo un asunto pequeño. De hecho, lo que estás haciendo ahora es ponerme aún más nervioso. Cao Xian se levantó y dijo que le compraría una comida. Luego se fue. Gao Ben estaba prestando atención a las emociones de Cao Xian. Además de estar tranquilo y experimentar un ligero shock repentino durante la conversación, no mostró ninguna otra emoción, como el odio. No sabía si era porque Cao Xian era muy bueno para controlar sus emociones, o si en realidad era una persona tan tranquila. Sin embargo, la identidad de Gao Ben se reveló a través de este incidente. Cuando miró alrededor del departamento y vio las expresiones de sus futuros colegas, Gao Ben se sintió cansado. Liu no anticipó que ocurriría este incidente. Pensó por un momento y le dijo a Gao Ben: ¿qué tal esto? Vas al distrito de Baille y manejas el reclutamiento allí. Es un poco complicado allí, pero en términos de administración, será más fácil hacerlo. Gao Ben asintió con la cabeza. Él acaba de comenzar aquí, así que simplemente haría lo que Liu le indicó. El distrito de Baille era un distrito en la parte norte de la ciudad de Yuzhou. Era relativamente remoto, y la mayoría de los edificios allí eran viejos. Algunos de los cables viejos pasaron por los huecos de las casas, y los postes eléctricos estaban a ambos lados de la carretera. Había capas de publicidad en los postes. El aire en la calle tenía un hedor desagradable. Gao Ben frunció las cejas. Había grandes sacos de bolsas de plástico negro en las esquinas de algunas de las casas. Era un día caluroso en junio, y la ciudad de Yuzhou era como un vapor. El hedor de la basura se extendió muy lejos. Una gran cantidad de moscas volaban alrededor de las bolsas de basura. Cuando los peatones pasaban, las moscas se extendían y volaban. Cada tienda en la calle tenía sus puertas abiertas de par en par. No podían soportar este calor ridículo. Tenían que absorber las olas de calor implacables. Parece que hace un poco de calor. Gao Ben se limpió el sudor de la frente. Es mucho mejor ahora. En el pasado, antes del cataclismo, la ciudad de Yuzhou se convertiría en una canasta de vapor gigante. Es porque el Yangtze está justo al lado de la ciudad. Los veranos aquí serían húmedos y calurosos. Hace más calor en interiores que en exteriores. Después del cataclismo, la cantidad de bosque cerca de la ciudad creció, y el Yangtze también se hizo más grande. Los veranos ya no son tan calurosos como antes. Al lado de Gao Ben se encontraba un hombre con gafas. Era un trabajador senior del Departamento de Recursos Humanos que había sido enviado como asistente de Gao Ben. Gao Ben asintió con la cabeza. No era solo la ciudad de Yuzhou. Antes del cataclismo, los veranos eran calurosos en todas partes de la nación. Esto podría contarse como un pequeño beneficio del cataclismo. Al menos los veranos ya no eran tan calurosos. Joven maestro Gao, estamos a punto de llegar. Este es el departamento de reclutamiento de Souterneski Group en el distrito de Baille. Wang Lian asintió con la cabeza y se inclinó. Con sus gafas doradas colgando de su nariz, parecía un secuaz moderno. Gao Ben estaba sin palabras. No me llames joven maestro Gao. Como quieras, joven maestro Gao. Gao Ben ya nos molestó en corregirlo. Ya lo había corregido algunas veces en el camino hacia allí. Dejó a Da Zi Stripei con su abuelo durante 2 días.
No podía llevar tantos familiares con él todo el tiempo. Debido a que Daci era el único familiar que sus padres habían transmitido, Daci estaba extremadamente feliz. Al principio, Daci no era feliz. No estaba feliz de que su maestro no quisiera llevarlo consigo a pesar de que era el primer familiar de su maestro. A Gao Peng le tomó mucho tiempo consolar a Daci antes de que estuviera dispuesto a ir con su abuelo. Este es el abuelo del maestro. Su abuelo. Dumbi era el familiar más fuerte actual de Gao Peng, por lo que, por supuesto, acompañaría de Gao Peng. La figura de 5 metros de altura se pegaba a Gao Peng como pegamento donde quiera que fuera. En el hombro de Gao Peng estaba el tonto verde. A su derecha debía una grúa gruesa que saltaba. Aunque Flammy todavía estaba un poco gordo, ya no parecía un pingüino. Al menos parecía un poco una grúa. Su cuerpo gordo, plumas brillantes y cuello grueso lo hacían parecer el hijo mimado de un hombre rico. En realidad, el distrito de Baille es uno de los distritos de la ciudad de Yuzhou que, se está quedando atrás económicamente, le susurró Wang Lian a Gao Peng. Al mismo tiempo, también observó la expresión facial de Gao Peng cuando le contó esa información. ¿Hasta dónde están rezagados? Gao Peng preguntó. No se podía saber si estaba feliz o enojado. Mucha gente murió durante el cataclismo. La composición social cambió drásticamente. Muchas personas aquí no pueden adaptarse a los cambios. Wang Lian bajó la cabeza y suspiró. ¿Por qué este lugar se llama Baille? Esto se debe a que las personas que esperaban empleos provenían de todo tipo de profesionales e industrias antes del cataclismo. Algunas de las personas no estaban dispuestas a resignarse a su situación, por lo que trabajaron duro y dejaron este lugar. Los que quedaron fueron, Wang Lian se rió. Lo que él implicaba fue sin decirlo. Gao Peng asintió y miró a su alrededor. No había muchos peatones en Baille. No había visto muchos peatones mientras caminaba por las calles. Doblaron una esquina frente a ellos. Wang Lian señaló un edificio de 2 pisos y dijo: Joven maestro Gao, esta es la sucursal del grupo Souterneski en el distrito de Baille. Es responsable de la gestión de recursos humanos en este distrito. La atención de Gao Peng se dirigió a un pasillo frente al edificio. Había un gran toldo delante del pasillo. Una aleta dilapidada se extendía desde el pasillo hacia el exterior. Un gran abanico negro hacía un fuerte zumbido, zumbido, zumbido. Debajo del toldo, había gente sentada y tumbada. Estaba lleno de gente. Su ropa era vieja y su cabello desordenado. Estaban allí para descansar. Para tomar un poco de aire. A veces, alguien entraba al pasillo o salía del pasillo. La gente adentro se estaba moviendo. Muchos fruncían el ceño y parecían tener un chip en el hombro. La forma en que caminaban parecía que tenían miedo de pisar una mina. Se movieron muy vacilantes. ¿Qué es eso? Gao Peng estaba algo sorprendido. Oh, esa es la sala de reclutamiento de la ciudad de Baille. La gente de allí es la mejor de Baille. No estaba claro con qué tipo de tono hablaba Wang Lian. Baille es lo mejor. ¿Qué es eso? Gao Peng era algo sospechoso. La gente de adentro no parecía ser la mejor en nada. Es solo sarcasmo. Muchas personas aquí han perdido seres queridos, sus casas han sido destruidas o no están dispuestas a firmar el contrato de sangre. Piensan que es la maldición del diablo. ¿Quién diablos lo sabe? Solo están tratando de sobrevivir. Viven su vida un día a la vez. Wang Lian sacudió la cabeza. Capítulo 167. Grulla feliz gorda. Degenera estaban podridos, adictos a los placeres a corto plazo y no tenían esperanzas para el futuro. Esta fue la impresión que mejor le dio Baille a Gao Peng. Gao Peng asintió con la cabeza y no dijo mucho más. Después de ingresar a la rama Baille del grupo Souterneski, Gao Peng pudo terminar rápidamente los procedimientos de toma de control. Fue un proceso sencillo. No hubo luchas de poder. Xue Hong, el gerente Ata División, era una mujer casada de unos 30 años. Ella tenía 2 hijos que estudiaban en la escuela secundaria. Su actitud hacia Gao Peng no era indiferente ni entusiasta. ¿Reclutar trabajadores en el distrito de Baille?, dijo Gao Peng con el ceño fruncido. Hay subordinados que se encargarán de eso. El joven maestro Gao puede estar tranquilo, dijo Wang Lian mientras asentía. Llámame a Gao en el futuro. Voy a deducir su paga cada vez que me llame por el nombre equivocado. Gao Peng lo miró. Entendido, jefe Gao. Wang Lian respondió muy alegremente. Gao Peng de repente encontró que esto era muy interesante. Había encontrado la debilidad de este tipo. Por alguna razón, lo que sentía se sentía muy familiar.
Gao, no tienes que preocuparte por el funcionamiento diario de la sucursal. Tendrás subordinados que te informarán sobre lo que está sucediendo. Solo necesita preocuparse por reclutamientos específicos y la transferencia de personal. Esta posición te da mucho tiempo libre. Gao Ben no podía negar esto. Él solo asintió. Lo que Gao Ben no esperaba era el centro de capacitación para familiares en la parte trasera del gran almacén, que incluso incluía algunos equipos de capacitación. Parecía que no faltaban personas que usaran el centro de capacitación. Gran parte del equipo tenía desgaste visible. ¿Cada sucursal tiene ese equipo? Gao Ben preguntó. Sí, básicamente todas las sucursales tienen algunas, pero hay muy pocas personas que las usan. Solo los que no tienen a dónde ir vendrán aquí. Wang Lian sonrió. Los que están en el departamento de seguridad y la oficina central de seguridad tienen lugares de entrenamiento más avanzados y lujosos. Se les exige regularmente que vayan al bosque para recibir capacitación en el campo. Gao Ben murmuró para sí mismo. Miró el equipo de entrenamiento desgastado en el centro de entrenamiento. Luego se puso a pensar profundamente. Bueno. Puedes ir a hacer tu trabajo. Si surge algo, solo repórtamelo. Gao Ben no tuvo tiempo de microgestión de personas. Flammy, ven aquí. Gao Ben saludó a Flammy. Flammy saltó y agitó sus alas. Flammy ya había alcanzado el nivel 20. Tenía un crecimiento muy rápido. Él era un joven familiar destinado a ser un monstruo de nivel OR, después de todo. Solo necesitaba entrenar durante aproximadamente un mes antes de poder ser promovido al nivel de comandante. Si Flammy fuera ascendido al nivel de comandante, significaría que Gao Ben tendría una fuerza de combate muy holística. Flammy también podría volar. Esto eliminó el problema de Gao Ben de no tener un tipo volador. Había unos postes de hierro en el centro de entrenamiento. Se colocaron anillos en la parte superior de los postes. Los anillos tenían un diámetro de 4 metros y parecían muy grandes cuando uno los miraba. Este equipo se usó para entrenar la agilidad y las habilidades fundamentales de un monstruo volador. Los polos podrían organizarse en diferentes patrones para crear diferentes rutas. ¿Todavía puedes volar? Gao Ben le preguntó a Flammy en serio. Flammy tenía una expresión en blanco en su rostro. Bajó la mirada hacia su vientre redondo y usó sus alas para tocarlo. Se veía muy preocupado. Pío, pío. Intenta volar por un tiempo. Gao Ben caminó hacia adelante. Organizó los anillos en una ruta en forma de S sin complicaciones. Vuela a través de estos anillos. Quiero ver cuánta agilidad te queda, dijo Gao Ben a Flammy, retrocediendo. Flammy retrocedió 2 pasos, abrió sus alas y comenzó a batir sus alas furiosamente. Su única pierna se estiró y saltó. Hubo una oleada de viento en el centro de entrenamiento. El polvo en el suelo comenzó a hincharse, creando una tormenta de polvo gris. Gao Ben se cubrió la nariz y cerró los ojos. Flammy luchó por levantar su cuello y luego agitó sus alas con gracia. Luego voló a través de los anillos como un misil. Explosión. Uno de los anillos fue golpeado con fuerza. Voló unos metros y cayó al suelo, junto con la grúa gruesa. Flammy quedó aturdido por el impacto. Se dio la vuelta varias veces en el suelo. Luego miró la grasa de su cuerpo con desesperación. Gao Ben, por otro lado, no se inmutó, ya que estaba mentalmente preparado para esto. Probemos algo más simple. Está bien, no te desanimes. Necesitas creer en ti mismo. Definitivamente puedes hacerlo. Gao Ben se adelantó para levantar a Flammy y lo animó. El resto del entrenamiento de la tarde estuvo lleno de los sonidos de los vítores de Gao Ben y el resoplido de Flammy. Después de 2 horas de entrenamiento, Flammy finalmente pudo volar, aunque apenas. Como mínimo, pudo volar en la dirección correcta. Una grúa gorda daba vueltas en el aire. Se deslizó a través de todos los anillos, luego aterrizó firmemente en el suelo. Flammy abrió mucho los ojos y de repente miró al cielo y se echó a reír. Pío, pío, pío. Mientras se reía, de repente dejó de tener hipo. Un resplandor salió de su largo pico. Inmediatamente después, una luz roja brillante salió disparada de todo su cuerpo. Deslumbrantes llamas rojas emergieron entre las plumas blancas. Nivel de monstruo. Nivel 20, nivel 21. ¿Aumentó un nivel así como así? Los ojos de Gao Ben se crisparon. Sin embargo, en cierto sentido, esto no estaba demasiado fuera de lo común. Flammy había consumido una gran cantidad de artículos, había pasado por un entrenamiento duro y era naturalmente dotado, por lo que no era irrazonable que fuera promovido. Pero Gao Ben no pudo evitar sentir que algo era extraño.
La esquina de los ojos de Flammy estaba condensada con fuego. Se convirtieron en luz que se dispersó en el cielo. Hubo un chirrido en el cielo. Fuertes llamas brotaron de sus alas, luego se dispersaron. Se reunieron en las alas, conectando como hilos. Todas las llamas se fusionaron y se encendieron. Dentro de las llamas, Flammy hizo un gran esfuerzo por levantar el cuello y apuntar su pico hacia el cielo. Extendió sus alas. Llamas anaranjadas rodeaban todo su cuerpo y lo bañaban en la llama. El incendio también atrajo a personas de la oficina. Algunos de ellos pensaron que había un incendio y se apresuraron con un extintor de incendios. Luego se dieron cuenta de que era un familiar que estaba envuelto en las llamas. Los que se acercaron no sabían si quedarse o alejarse. Solo podían pararse allí torpemente. Al final, fue Wan Lian quien vino a pedirles que se fueran. Regresa y haz tus propias cosas. No hagas un escándalo. Este es el familiar de Gao. La gente salió del centro de entrenamiento. Wan Lian se paró en la distancia y le sonrió a Gao Peng. Luego asintió y se fue. Gao Peng no había pensado que la promoción de Flammy causaría un espectáculo tan grande. Esto aumentó enormemente la anticipación de Gao Peng por Flammy. Parecía que los atributos de fuego de Flammy se habían despertado. En comparación con los atributos eléctricos a medio cocer de Dazi y el atributo de tierra de Stripey que solo usaba sus músculos, el atributo de fuego de Flammy era extremadamente poderoso. La llama duró 10 minutos y luego se apagó lentamente. Flammy estaba en el mismo lugar. Su estómago todavía estaba muy redondo, el único cambio fue que las plumas en su cuerpo se habían vuelto rojo claro. Su figura también se había vuelto un poco más grande después de la promoción. Después de que ascendieron a Flammy, voló en el aire con facilidad y confianza. Este vuelo fue mucho más fácil que antes. Aunque todavía estaba un poco redondo en su barriga, era mucho más ágil de lo que había sido. Voló a través de cada uno de los anillos con facilidad. Era difícil no sentirse feliz al ver esto. Al ver la simple alegría de Flammy, Gao Peng pensó en una frase. Nunca me sentiré solo mientras sea feliz. Capítulo 168. Una sombra en el centro de entrenamiento. Gao Peng comprobó los atributos de Flammy. Como era de esperar, tanto la habilidad como las características de Flammy fueron cambiadas. Su verdadero potencial estaba desbloqueado. La primera habilidad pasiva fue fácil de entender, pero Gao Peng no estaba seguro acerca de la habilidad activa. Nombre del monstruo. Flaming Red Crane. Nivel de monstruo. Nivel 21. Grado de monstruo. Perfecto. Atributo monstruo. Fuego. Característica especial. Pluma de fuego, efecto pasivo. Las plumas aumentan la resistencia contra el fuego. Habilidad activa. Las plumas pueden abandonar el cuerpo y volar hacia el enemigo. Las plumas se encenderán después de combinarse con los elementos en el aire y causar una explosión. Requisitos para ascender a grado épico. 500 gin de cristales de cielo ardiente, 3 o más frutas de primer misterio, pulpa de médula de fuego. Solo decía que las plumas explotaban, pero no decía cuán poderosa era la explosión. La explosión no vino de la pluma en sí, sino de combinar lo que estaba en la pluma y lo que estaba en el aire. Esto debería significar que la explosión debería ser bastante grande. Sin embargo, el centro de capacitación no era un lugar adecuado para probarlo. No sería bueno comenzar un incendio. El único inconveniente era que esta habilidad agotaría las plumas del cuerpo de Flammy. Si esta habilidad se usara con demasiada frecuencia, Gao Peng no pudo evitar sentir un temblor en su corazón cuando imaginó una grulla calva volando en el aire. Flammy volaba imprudentemente en el aire, sintiéndose feliz, completamente inconsciente de lo que estaba pasando por la cabeza de su maestro. Gao Peng levantó la cabeza para mirar la figura de Flammy. Sus labios se fruncieron a un lado. Cuando Flammy llegó por primera vez a Gao Peng, tenía un aspecto de gran amargura. Como si el mundo lo hubiera abandonado. Solo pensó en vengarse. Aunque la venganza era una motivación, vivir con odio haría la vida un poco difícil. ¿Por qué no podía uno sonreír mientras se vengaba? Hacerse revolcarse en la miseria y el odio significaría caer en la trampa del enemigo. Gao Peng no quería que Flammy se deshiciera de su odio hacia sus enemigos, pero tampoco quería que viviera con amargura. Flammy siendo feliz todos los días. Esto era algo que Gao Peng debería garantizar como entrenador de monstruos. Flammy, ¿sabías que la figura en la que estabas cuando te ascendieron será tu figura permanente? Gao Peng dijo en voz alta a Flammy. Flammy, que volaba alegremente, de repente se puso rígido. Fue una suerte que no golpeara uno de los polos. Una mirada de terror no pudo evitar aparecer en el pequeño rostro de Flammy.
Cuanto más lo pensaba, más se hundía en la desesperación. Comenzó a quejarse desesperado. Jajaja, solo estoy jugando contigo. Gao Ben se echó a reír cuando vio la reacción de Flammy. Flammy entrenó durante una docena de minutos más o menos para familiarizarse con su nueva forma. Luego fue llamado para irse por Gao Ben. Al mismo tiempo, Gao Ben también le dijo a Dumbi, quien estaba entrenando con pesas. Vamos Dumbi. Había docenas de sacos de arena de hierro atados al cuerpo de Dumbi. Sostenía pesas gigantes en sus manos izquierda y derecha. Él asintió en silencio y arrojó las pesas gigantes al suelo. La tierra dejó escapar un golpe sordo. Dumbi se quitó el resto de los sacos de arena de hierro de su cuerpo y siguió a su maestro fuera del centro de entrenamiento. El centro de entrenamiento se volvió a callar y el aire comenzó a ponerse rancio. El cielo se había oscurecido. Pasó un período de tiempo, y luego una tabla en la esquina del centro de entrenamiento comenzó a moverse. Luego se hizo a un lado. Se podía ver la parte trasera de una cabeza pequeña. Había paredes a los 3 lados del centro de entrenamiento. La única salida conducía a las dependencias del personal y al almacén de esta sucursal. En el futuro fueron algunas de las fábricas de la compañía. La ubicación del centro de capacitación era muy remota, por lo que muy pocas personas vinieron aquí. Entonces, ¿por qué el equipo en el centro de entrenamiento se veía tan desgastado? Gao Ben estaba parado en silencio detrás de un montón de densos árboles. Miró el tablero que se hizo a un lado. De allí salió una rata de color rojo sangre. O al menos, debería haber sido rojo sangre. Estaba tan sucio que el color se había vuelto marrón rojizo y la piel de sus dedos estaba aglomerada. Lo primero que hizo la rata fue olfatear el aire. Luego retrocedió su cuello con miedo. Sus ojos mostraban una expresión de ansiedad muy humana. Luego giró en dirección a Gao Ben y olfateó con sospecha. No detectó nada. Luego dejó escapar algunos chirridos hacia la pared. Después de un rato, un niño salió de la pared. El cabello del niño estaba muy sucio y su cara también. Su ropa era muy simple, y tenía algunos pequeños agujeros. Lo sorprendente de él eran sus ojos extremadamente brillantes. Después de salir, el niño miró en dirección a las habitaciones del personal. Soltó un suspiro de alivio después de confirmar que no había nadie allí. Luego corrió hacia la esquina del centro de entrenamiento y equipó a la rata con algunos equipos de entrenamiento. La rata comenzó a correr ágilmente por el centro de entrenamiento. Por su familiaridad con el centro de entrenamiento, uno podría decir que había estado entrenando aquí durante mucho tiempo. Ya sea por el ejercicio del poder de sus movimientos o su cuerpo sano, cada vez que se movía, sus músculos comenzarían a flexionarse. El niño entrenó durante una hora consecutiva. No fue un período largo de tiempo, pero quizás debido a la falta de nutrientes, los movimientos de la rata roja sangre comenzaron a disminuir. Jadeó mientras se detenía lentamente. El niño caminó hacia la rata roja sangre y se quitó el equipo de entrenamiento. Luego volvió a colocar el equipo en sus ubicaciones originales. Fue a la esquina del centro, recogió una escoba y un recogedor, y comenzó a limpiar el centro de entrenamiento. Finalmente, recogió un trapeador y limpió todo el lugar. Para un niño, este tipo de trabajo era bastante agotador. Estaba cubierto de sudor cuando terminó de limpiar. El niño se inclinó 3 veces en dirección a las habitaciones del personal, tomó la rata y salió corriendo por el agujero en la esquina de las paredes. Gao Ben de repente recordó lo que Wang Liang le dijo. Las personas que no estaban satisfechas con su condición en Baille ya habían trabajado duro y abandonaron el distrito de Baille. Los que quedaron simplemente estaban confundidos por la vida sin ninguna expectativa hacia la vida. Parecía que eso no era cierto para todos ellos, siempre habría quienes nacieron en el infierno, pero quisieron avanzar hacia la luz. Estarían llenos de vida incluso cuando vivieran en una situación difícil. El niño gateó a través de la pared y volvió a colocar el tablero. Casi golpeó algo cuando se levantó. Se movió hacia atrás y casi cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio una enorme figura bloqueando su camino. Una tenue llama se podía ver claramente en la oscuridad. Los ojos del niño se abrieron. La rata roja sangre que estaba de pie detrás de él de repente se lanzó hacia adelante y le mostró sus colmillos a Dumbi. ¿Cuánto tiempo has estado viniendo aquí? Gao Ben le preguntó al niño, saliendo detrás de Dumbi. El niño se puso rígido en un instante. Todo su cuerpo se congeló. Bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Gao Ben. Murmuró, yo, he estado viniendo aquí durante medio año. Olvidémonos de esto. No vengas por el agujero en el futuro, dijo Gao Ben. Entiendo.
Gracias hermano. La voz del niño era tan suave como un mosquito. Entra por la puerta la próxima vez. Haré que alguien te haga una tarjeta de identidad. Gao Ben se dio la vuelta y se fue. Ven mañana en el día. Digamos que Gao Ben te dijo que vinieras. Capítulo 169. Rata carroñero de sangre. Ea Gao. Wang Liang atropelló. Gao Ben estaba entrenando a Flammy y estaba de espaldas a Wang Liang. Le dijo a Gao Ben. El chico que me dijiste que buscará ha llegado. Ya hice una tarjeta de identidad para él. Te ha estado esperando abajo. Entendido. Gao Ben asintió y arrojó el frisbee en su mano. Flammy giró la cabeza y abrió el pico. El fuego ardió y al instante golpeó el frisbee, quemándolo en el aire. Las llamas cayeron como agua al suelo. El frisbee voló otros 10 metros antes de golpear la pared. Luego cayó al suelo. El frisbee blanco se había quemado negro. Tráemelo, no importa. Iré a él yo mismo. Gao Ben pensó por un momento y decidió que era mejor para él ir personalmente. Él fue quien le pidió al chico que viniera, después de todo. Sería extraño si no fuera personalmente. Después de todo, los únicos que sabían de su identidad en esta sucursal eran Wang Liang y Xue Hong. Gao Ben le dijo a Dumbi que ayudara a entrenar a Flammy. El entrenamiento fue muy simple. Fue solo para lanzar el frisbee incombustible para que Flammy pudiera escupirle fuego. Esto fue para entrenar la precisión de Flammy. Incluso con sus poderosas llamas, todavía tendría que apuntar para golpear a sus enemigos. Aunque Flammy había comprendido el uso de sus habilidades, aún necesitaba un poco de entrenamiento para alcanzar su potencial. Gao Ben hizo una pausa por un momento y luego le dijo a Wang Liang. Ve a buscarme otros 200 de estos frisbees incombustibles. Solo carga mi cuenta. El frisbee incombustible era una pieza de equipo de entrenamiento muy básico. También fue muy sencillo de producir. Muchas compañías hicieron las suyas, y Southern Ski Group no fue la excepción. Por eso podían encontrarse en el almacén de la compañía. Wang Liang asintió para mostrar que entendió. Gao Ben llegó al edificio de oficinas. Una pequeña figura estaba parada allí tímidamente. Se veía muy fuera de lugar. El niño reconoció a Gao Ben cuando lo vio. Miró en secreto a Gao Ben. Cuando sus ojos se encontraron, rápidamente bajó la cabeza. ¿Eres una chica? Gao Ben preguntó suavemente. Soy un chico. Lo que dijo Gao Ben lastimó su ego, por lo que respondió muy fuerte. Su voz era muy clara, pero tal vez porque no había llegado a la pubertad, su voz sonaba un poco femenina. Gao Ben se echó a reír. Quería relajar un poco al niño porque parecía muy tenso. Parecía que el coraje del niño había crecido después de hablar en voz alta. Aunque todavía estaba nervioso, ahora al menos podía levantar la cabeza y mirar a Gao Ben a los ojos. Recientemente hemos estado expandiendo nuestras fábricas, por lo que nos falta personal. Queremos reclutar más trabajadores, pero parece que no tenemos suerte en ese sentido. Gao Ben habló lentamente. ¿Qué tal? ¿Estás interesado en ayudarme? Por supuesto, su salario será más bajo que los demás porque usted es un niño trabajador. Las personas más aptas trabajarán más. El alquiler y la comida están cubiertos por la empresa, y podrá utilizar el centro de capacitación de forma gratuita después del trabajo. Este es un beneficio básico para los trabajadores. La luz en los ojos del niño se hizo más y más brillante. Su corazón latía rápido. Él asintió furiosamente. ¿Cuál es su nombre? Lee Junzon. Buen nombre. Jefe Gao, ¿quieres que coloque un aviso de reclutamiento en la sala de reclutamiento? Wang Liang preguntó en voz baja. La mirada de Gao Ben se disparó hacia él. ¿Alguna vez hemos colocado avisos de reclutamiento en la sala de reclutamiento? Wang Liang se quedó quieto por un momento y luego sacudió la cabeza. No, reclutamos trimestralmente. Es manejado por el Departamento de Recursos Humanos. Entonces no coloques el aviso. Gao Ben sacudió la cabeza. Ayudó a Lee Junzon porque admiraba a Lee Junzon por limpiar el centro de entrenamiento después de usarlo. Por eso se acercó para ayudarlo. Southern Ski Group no era una organización de caridad. Aquellos que quisieran venir a trabajar aquí tendrían que ingresar durante el reclutamiento trimestral. Aquellos que tenían la voluntad y el talento no necesitarían su ayuda para entrar. Ah, claro, ¿cuándo es el próximo período de reclutamiento? 2 semanas a partir de ahora. Gao Ben murmuró. ¿Reclutamos niños trabajadores en el pasado? La mayoría de las grandes empresas no aceptan niños trabajadores, respondió Wang Liang cuidadosamente. Relajemos el límite de edad solo por esta vez. Su salario básico será más bajo que otros en un 30%.
Los otros beneficios no han cambiado. La fábrica tenía una cantidad mínima de trabajo que cada trabajador tenía que cumplir. Una vez que se cumpla ese mínimo, el trabajo adicional realizado se consideraría como una bonificación. Cuanto más alguien trabajaba, más le pagaban. Fue muy sencillo. Gao Ben dejó escapar un largo suspiro y le dijo a Lee Junzon: ¿Dónde está tu rata? ¿No lo trajiste? Lee Junzon dudó por un momento y dijo cuidadosamente: busca comida en las alcantarillas durante el día. Entendido. Gao Ben asintió con la cabeza. Gao Ben se interesó mucho en esa rata cuando vio sus atributos. Nombre del monstruo: rata carroñero de sangre, variante de heavy metal. Nivel de monstruo: nivel 4. Estado del monstruo: lesión leve, agotado. Grado de monstruo: excelente. Atributo monstruo: oro. Debilidad del monstruo: 1. Tipo fuego 2. Tipo luz. La rata carroñero de sangre era una variante de heavy metal. Esta fue la primera vez que Gao Ben había visto algo así. Este monstruo pudo llevarse bien con un niño pequeño. Incluso parecía que era familiar de este pequeño niño. Definitivamente había una historia detrás de esto. Sin embargo, Gao Ben no estaba interesado en pasar lentamente por su historia. Si Lee Junzon quisiera compartir su historia, la compartiría. Si no quisiera compartirlo, Gao Ben no preguntaría al respecto. Después de que organizaron que él entrara y comenzara a trabajar oficialmente mañana, Lee Junzon se fue. ¿Estás seguro de que fue al grupo Souterneski? ¿En una casa de 2 pisos?, preguntó un hombre de cara amarilla con un peinado plano que vestía una camisa amarilla de manga corta, que parecía infeliz. El cuarto estaba muy oscuro. Solo una pequeña corriente de luz desde la ventana le daba al lugar un poco de luz. Sí, lo pregunté en silencio. Parece haber sido reclutado por un alto ejecutivo de la sucursal del distrito de Baile. Le dieron un puesto como empleado de la fábrica. Debe estar loco. El hombre de cara amarilla parecía muy infeliz. Lo animé a que se uniera a nosotros debido a la amabilidad de mi corazón, pero este niño es terco. Prefiere comer la basura que le da su familiar. Ahora que es un trabajador en la fábrica, definitivamente no se unirá a nosotros. Jefe, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué no le enseñamos una lección a ese pequeño punk? Preguntó el hombre pequeño a su lado. ¿Qué demonios dices? Usa tu cerebro para pensar por un segundo. El hombre de cara amarilla lo regañó. Souterneski Group no era una empresa con la que pudieran meterse. Incluso un ejecutivo de una sucursal era alguien a quien no deberían tocar. Souterneski Group tenía una compañía subsidiaria llamada Souterneski Security Company. ¿Qué protegieron? Brindaron protección a las organizaciones criminales grandes y pequeñas en Yuzhou. Recogían pagos de seguridad de ellos regularmente. El hombre de cara amarilla bajó la cabeza con resentimiento. Olvídalo. La próxima vez que veamos a ese niño, fingiremos que no lo conocemos. Inicialmente quería que Lee Junzon se uniera a su organización porque tenía un monstruo. Más importante aún, el monstruo fue muy rápido. Debería ser bastante fuerte. No esperaba que Lee Junzon pudiera encontrar a alguien tan poderoso para ayudarlo. Esto le causó una gran molestia. Capítulo 170. Alcantarilla subterránea. Souterneski Group tenía algunas fábricas que se usaban para fabricar varios tipos de productos. Además, los productos fabricados eran principalmente equipos para la capacitación básica de familiares, que también era un tipo de producto muy popular. Una gran cantidad de producto terminado se produciría diariamente antes de ser transportada de grandes tiendas en cada ciudad. La cantidad del producto que Gao Ben usó fue tan pequeña en comparación con la producción diaria de toda la fábrica que fue insignificante. Por la noche, Gao Ben miró a una rata carroñero de sangre, un tipo pequeño y sucio. Lavarlo. Gao Ben señaló el grifo de agua al costado del campo de entrenamiento. Lee Junzon vaciló un poco, luego agarró la rata carroñero de sangre y se dirigió hacia el grifo del agua. Tomó la manguera que estaba envuelta alrededor del grifo del agua y lavó la rata carroñero de sangre. La rata carroñero de sangre parecía incómoda después de empaparse con agua. Chirrió de irritación, corriendo por todo el grifo de agua, empapando el uniforme de empleado que Lee Junzon acababa de cambiar. Incluso si el uniforme de empleado era del tamaño más pequeño, todavía se veía grande cuando Lee Junzon lo usaba, como un niño con la ropa de su padre. Uno no pudo evitar reírse un poco. Se limpió la suciedad de la rata carroñero de sangre con cierto esfuerzo. Su pelaje se pegó en parches en su cuerpo después de enjuagarse, reduciendo la rata a alrededor de un tercio de su tamaño original en un instante.
Lee Junzon miró a Flammy cuando el pájaro escupió fuego con admiración. Luego se inclinó y tocó la cabeza de la rata carroñero de sangre, sus ojos llenos de anhelo. Además de decirle una frase a Lee Junzon al principio, Gao Ben no le dijo una palabra más al niño. Simplemente se centró en el entrenamiento para aumentar la precisión del lanzallamas de Flammy. El alcance de la llama de Flammy no era pequeño, y el disco volador incombustible estaba hecho de un material compuesto especial que tenía una fuerte resistencia a la llama. Si la llama fuera disparada hacia otros familiares, especialmente aquellos que tenían pelaje, sería una amenaza real. El campo de entrenamiento se llenó con los sonidos del entrenamiento de familiares y el ruido de los dos entrenadores de monstruos muy concentrados. Los dos solo dejaron de entrenar cuando las luces del dormitorio no muy lejos se encendieron. Los trabajadores de la fábrica ya habían dejado el trabajo. Hay muchos monstruos en las alcantarillas. Recogí la rata carroñero de sangre allí, dijo Lee Junzon de repente mientras miraba la espalda de Gao Ben. Gao Ben desaceleró sus pasos. Hay muchos monstruos allí abajo, por lo que la gente de la ciudad tiene miedo de ir allí. La última vez que bajé fue porque tenía mucha hambre, entonces conocí a la pequeña rata de sangre herida, exclamó Lee Junzon en voz alta. Mucha gente le había preguntado de dónde sacó la rata, como la pequeña pandilla del pueblo que vendía drogas. Lo habían invitado a unirse a ellos, pero sabía que solo lo habían invitado por la rata carroñero de sangre. Después de todo, esta rata no había firmado un contrato de sangre con él, lo siguió porque confiaba en él. No me atrevo a bajar por las alcantarillas. Solo la rata de sangre cae, porque es más flexible que yo. Mucha gente ha ido allí antes, pero generalmente los monstruos se los comieron. Gao Ben asintió, indicando que entendía de dónde había obtenido Lee Junzon su rata de sangre. Nunca hubiera imaginado que tantos monstruos sobrevivieron en las alcantarillas del distrito de Baille, viviendo de todo tipo de basura de la ciudad. Después de que Gao Ben regresó, le preguntó a Wang Lian si conocía a los familiares en las alcantarillas. La reacción de Wang Lian fue inesperada. Por supuesto que lo sé. Relajarse. No se atreven a venir por encima del suelo. Al ver que la expresión de Gao Ben parecía extraña, Wang Lian tosió y dijo. Al principio, los monstruos aparecieron por encima del suelo, pero después de que algunos de ellos fueron asesinados por los entrenadores de monstruos de la ciudad de Yuzhou, tuvieron miedo. Ahora ya no se atreven a subir. Gao Ben frunció el ceño. ¿Entonces los dejan en paz? ¿Dejar que se reproduzcan allí sin preocuparse en el mundo? Gao Ben no pudo evitar pensar en todo tipo de escenas en películas de desastres. Ratas mutantes que inundaron el suelo y cucarachas mutantes que rodearon toda la ciudad. No sé cómo otras ciudades base los cuidan, pero en la ciudad de Yuzhou, puedo saber un poco. Wang Lian miró a Gao Ben en secreto mientras decía. También está relacionado con el presidente Ji. Solo dilo. Gao Ben frunció el ceño. No le gustaba que las cosas quedaran colgadas. El presidente Ji tiene un familiar que vive en las alcantarillas, y su fuente de alimento son los monstruos que viven allí. No estoy seguro de lo familiar que es, solo sé que vive allí permanentemente, y es responsable de mantener la seguridad subterránea, dijo Wang Lian mientras forzaba una sonrisa. Será mejor preguntarle al abuelo cuando tenga tiempo. Sin embargo, Gao Ben se interesó un poco con los familiares en las alcantarillas. A diferencia de los monstruos salvajes, estos monstruos eran habitantes urbanos, incluso si solo vivían en las alcantarillas. La diferencia entre ellos y los monstruos salvajes era como el cielo y la tierra. Los humanos controlaban la luz de la ciudad, mientras ocupaban la sombra de la ciudad. Robando la basura y los desechos arrojados por los humanos, viviendo en secreto. Después de una semana, el trabajo de Lee Junzon en la fábrica ya estaba encaminado, y también se estaba familiarizando con su trabajo. Con una altura a la altura del pecho, vestía un enorme uniforme de trabajo y un par de guantes de goma. No importaba cómo lo miraran, parecía incómodo de pie junto al banco de trabajo. Trabajó duro todos los días. Mezclado con un grupo de adultos, con él ni siquiera más alto que sus cofres, sin importar cómo lo mirara, parecía divertido. Gao Ben también aprovechó la oportunidad para regresar al lugar del abuelo. Recogió a Dazi y Stripey, que se habían hecho más grandes. Dazi y Stripey se habían hecho más grandes, pero no el significado tradicional de fat. Se hicieron más fuertes, más musculosos. Tal vez esta fue la diferencia entre el abuelo y el tío Liu. Dazi y Stripey estaban lejos de alcanzar el pico de su potencial en las especies actuales. Entonces, su nivelación actual estaba en un período de rápido crecimiento.
El nivel de Dazi había alcanzado el nivel 25, y se convirtió en el primer familiar entre todos los familiares de Gao Peng. También podría haber sido la primera vez que Dazi lideró el paquete completo en términos de nivel desde que Gao Peng firmó el contrato con Dumbi. Como se esperaba, hubo muchos beneficios bajo el cuidado del abuelo. Dazi ya había sentido los beneficios de ello. En lo profundo de su corazón, ya había etiquetado a Jianu como el ser humano más amigable, aparte de su dueño. En cuanto a Shiji, que siempre jugó un papel pequeño, también había sido promovido al nivel 20. Solo estaba restringido por su calidad al estar en el grado excelente, por lo que no podía pasar al nivel de comandante. La medusa levitante siempre fue un familiar inútil en Penchen, y casi nadie quería firmar un contrato con una medusa levitante y hacerla familiar. La razón básica era que, aparte de volar, no tenía ninguna habilidad de ataque o defensa. Su atributo espacial también fue inútil. Solo podía llevar un pequeño artículo con su cuerpo, y el volumen del espacio ni siquiera era grande. Sin embargo, si era una medusa espirituosa de madera que evolucionó de una medusa levitante, tenía un atributo de curación del tipo de madera, así como el atributo espacial. Estaba lejos de ser comparable a una medusa levitante normal. Entonces, ¿esta es tu habilidad de curación? Gao Ben miró a Shiji flotando en el aire, sin palabras. Uno de sus tentáculos se levantó y se emitió una luz verde desde el extremo del tentáculo. La herida en la espalda de la rata blanca de laboratorio frente a él curó aproximadamente un tercio. Pero el problema es que corté esta herida simplemente usando un cortaúñas. Gracias por escucharnos, si hay alguna que les gustaría escuchar, aceptamos cualquier recomendación. Esperamos que nos sigan escuchando y suscríbanse. Hasta luego.